celebrados los congresos universitarios de alumnos de Derecho Penal que año a año atraen a colegas de toda Latinoamérica y España. En el Perú, definitivamente, la Universidad de Salamanca se encuentra indisolublemente unida a la obra del profesor Verdugo, y gracias también a sus magníficos discípulos peruanos como la profesora Laura Zúñiga y Carlos Caro, que son estupendos embajadores de la Escuela Salmantina de Derecho Penal. El tema que compartiré en esta mesa de compliance será el de las investigaciones internas. Como dice Carlos Gómez Jara, en el prólogo a la monografía de Daniel Tejeda, se trata de un tema en el que la teoría va por detrás de la práctica letrada. Quien como abogado haya participado en alguna investigación interna, creo que no podrá estar más de acuerdo con la validez de tal afirmación, cuando menos en el Perú. Entre el sinfín de problemas que se presentan en esta intervención, voy a someter a discusión 3 de ellos, al hilo de la muy incipiente regulación que tenemos en el Perú en materia de investigaciones internas. El primero es el alcance del secreto profesional del abogado en relación a la confidencialidad de los materiales y evidencias que se producen en el curso de las investigaciones internas. En segundo lugar, la legalidad de los actos de investigación y su validez probatoria en el marco de un proceso penal formal. Y finalmente, las entrevistas al personal de la empresa, que suelen ser, digamos, el corazón o la parte más relevante de las investigaciones internas, y su relación con la garantía del nemo tenetur se ipsum accusari. En nuestro sistema legal no se prevé una obligación per se para las personas jurídicas de conducir investigaciones internas ante el conocimiento de presuntas infracciones a la normativa penal. Existe más bien como incentivo legal la eximente que nos da el modelo de prevención, ¿no?, en los términos del artículo 17 de la ley 30.424, que es nuestra ley de responsabilidad administrativa, ¿no? En realidad, fraude de etiquetas, responsabilidad penal autónoma de personas jurídicas. En esta norma, si bien no se hace una mención específica a las investigaciones internas, sí en el reglamento que desarrolla la norma, que es de un rango infralegal, pero es una norma, digamos, vinculante, sí hay una mención dentro de lo que el legislador denomina elementos complementarios al modelo de prevención de delitos de estas herramientas, ¿no? Específicamente es el artículo 38 del reglamento, que me permito leer, digamos, para quienes no son peruanos. Dice: la persona jurídica debe implementar procedimientos que garanticen la interrupción y o remediación rápida y oportuna sobre irregularidades, violaciones o daños generados como consecuencia del incumplimiento del modelo de prevención. Para ello, se pueden establecer medidas disciplinarias y o sanciones a quienes incumplan el modelo de prevención de la organización, o en el caso de la detección de indicadores de la presunta comisión de delitos, como resultado de las investigaciones internas realizadas o de las medidas de respuesta o remediación adoptadas, ¿no? Termina diciendo: estas actividades contemplan también que los hechos presuntamente delictivos sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes, ¿no? La supervisión y ejecución de las actividades de respuesta está a cargo del encargado de prevención, que es nuestro compliance officer. Como decía Carlos, mencionaba la posición de garante no tan discutida. Bueno, en este artículo 38 del reglamento, cuando menos en lo que se refiere a las condiciones, a las investigaciones internas, no solamente se le adjudica, digamos, el rol de supervisor, sino de encargado de la ejecución, de la conducción de la investigación interna, con lo cual podría eventualmente fundamentarse a una posición de garantía que luego le genere responsabilidad, digamos, penal en clave de comisión por omisión, en caso, bueno, no se realice o se realice de manera indebida. Aunque no lo establezca directamente o de manera tan categórica esta norma, como por ejemplo sí ocurre en la legislación argentina, ¿no?, donde un requisito para apreciar el eximente del modelo de prevención es la autodenuncia, se dice textualmente. Aquí no hay tal regulación, pero sí que la mención a que se debe apreciar para digamos, satisfacer la eficacia
del modelo de prevención la comunicación a las autoridades, abonaría, digamos, a favor de esa posición, ¿no? Digamos, de terminando haciendo lo que en Estados Unidos se conoce como un self-reporting, una autodenuncia por parte de la empresa a las autoridades para poder hacer valer, digamos, la circunstancia eximente por eficaz implementación del modelo de prevención. No bastaría con corregir y continuar, ¿no? Digamos que la compañía muchas veces una empresa tiende básicamente por cuestiones reputacionales, vinculadas también, como es sabido, el impacto financiero o con clientes que pudiera tener una noticia de esta naturaleza, a que cuando culmina la investigación interna se adopten medidas de corrección, removiendo a los ejecutivos, aun cuando fueran de alta dirección, ¿no? de la persona jurídica, los empleados, cursos en la práctica, reforzar controles de prevención, mitigantes, y continuar, ¿no? Sin dar este paso de comunicación a las autoridades, ¿no? La pregunta es, ¿qué ocurre si luego, por terceros, el hecho es revelado, ¿no? Sea porque hay una whistleblower, que no lo es internamente, sino directamente en la fiscalía, o el hecho conocido por un reportaje periodístico, como fuere, la fiscalía inicia una investigación oficial y la empresa revela que hizo una investigación interna, pero que decidió no denunciar, ¿no? Creo que yo estoy en la línea de quienes piensan que no existiría ahí, no se configuraría un delito de omisión de denuncia, en tanto delito contra la administración de justicia, en tanto no hay una posición de garante de la compañía de denunciar estos hechos ante las autoridades. No tiene esa condición, como pudiera tener un funcionario público, o bueno, no sé, un curador respecto de los bienes del incapaz, el administrador de la sociedad respecto del patrimonio de la persona jurídica. No hay una relación, digamos, como digo, de posición de garante, en este caso de la empresa, con el sistema de persecución penal. No se configuraría el delito, pero podría apreciarse el eximente, ¿no? Un fiscal o un juez estaría dispuesto, o más bien diría, bueno, señor, usted no dio el paso de comunicar, ¿no? Creo que no quepa duda que si es que se comunica, definitivamente el eximente será apreciado. Pero si no se hace, ¿no? Creo que esta referencia en el artículo 38 del reglamento haría que podríamos estar en el supuesto de una circunstancia atenuante, ¿no? Pero no un eximente, en tanto dice que estas actividades contemplan también, dicen que los hechos presuntamente delictivos sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes, ¿no? En España sucede algo similar, ¿no? En el artículo 31 bis del Código Penal tampoco hace referencia expresa a las investigaciones internas, pero, por ejemplo, sí en la circular de la Fiscalía General del Estado, ¿no? La 1/2016, que se hizo con posterioridad a la última modificación de 2015, ¿no? Significativa, ¿no? Donde también se le otorgó condición de eximente al modelo de organización y gestión de delitos, como es llamado en la legislación española, al programa de compliance. También ese circular sí hace referencia expresa a la detección de delitos por parte de la persona jurídica como parte del contenido esencial del modelo de organización y gestión. De modo que insta a los fiscales a apreciar la eximente cuando la empresa detecta y reporta el delito a las autoridades, ¿no? En Perú, volviendo al ámbito local, tenemos, además del reglamento de la ley 3424, unos lineamientos elaborados por la Superintendencia del Mercado de Valores, que además es un perito institucional en estos casos de responsabilidad penal de personas jurídicas, que debe emitir un dictamen, un informe, luego de una auditoría operativa, es decir, los auditores de la superintendencia deben tomar entrevistas al personal de la compañía, revisar la documentación que les sea proporcionada y emitir una opinión concluyente si el programa a su criterio se encuentra eficazmente implementado o no. Y ese informe es valorado por el Ministerio Fiscal de cara a formalizar cargos. No, la regulación actual es, si es que ese informe concluye que el modelo es eficaz, el fiscal deberá archivar la investigación y abstenerse de formular cargos. Muy criticado porque se entiende que es una abdicación a la función constitucional de titularidad de la acción penal, pero en la práctica, digamos, es un candado que otorga mucha seguridad a las personas jurídicas porque la Superintendencia de Mercado de Valores
tiene mucha experiencia en gobierno corporativo, ¿no? Yo tengo un código de gobierno corporativo aplicado a las sociedades cotizadas, ¿no? en Bolsa de Valores, y tiene ya años, digamos, de recorrido en ese ámbito. Hay un proyecto de ley, de hecho, en el Congreso, tendente a eliminar, digamos, esa obligatoriedad de archivar las actuaciones si el informe de la superintendencia es favorable al modelo de compliance. Bueno, en estos lineamientos, que son unas guías de cómo deben diseñarse e implementarse los componentes mínimos y complementarios del modelo de prevención, hay un acápite especial para las investigaciones internas, ¿no? Donde señalan cinco criterios que voy a comentar al hilo de los problemas que anuncié al inicio, ¿no? Creo que más allá de la discusión teórica sobre si el modelo de compliance debe ser concebido como una defensa negativa, ¿no? En el sentido que es la acusación, la fiscalía, quien tiene la carga de la prueba sobre la ineficacia del modelo de prevención en un sistema, digamos, de autorresponsabilidad estricta de la persona jurídica, o si más bien debe concebirse como una defensa positiva, cuya carga se encuentra a cargo de la persona jurídica, ¿no? En modelos de heteroresponsabilidad o sistemas vicariales. Más allá, digamos, de la posición que se adopte, creo que, trayendo una frase del profesor Klaus Volk, de un trabajo sobre la prueba del dolo, ¿no? Si bien nadie está obligado a autoincriminarse, hará bien en tratar de exculparse, ¿no? Porque el juez lo que hace es valorar los indicios que presentan la fiscalía y los contraindicios que pueda aportar la defensa del imputado. Dice, pues si no hay contraindicios, tiene solamente un lado, digamos, de la historia, ¿no? De modo que en esa línea es importante tener en mente cuáles son estos criterios que la Fiscalía, la Superintendencia de Mercado de Valores señala que deben tenerse presente. El primero es cautelar la imparcialidad, independencia y objetividad de la persona o equipo encargado de realizar la investigación interna. Aquí se generan, digamos, de entrada, debe tenerse en cuenta que generalmente las investigaciones son encargadas a abogados, precisamente para poder luego oponer el secreto profesional que comentaremos. Y la idea es que el abogado a cargo de la investigación que la conduzca no debería ser el mismo que asesoró a la compañía en la materia que está siendo objeto de investigación, ¿no? Pues, podría tener un conflicto de interés. Asimismo, el equipo interno de la empresa que participe en la investigación no debe ser, pues, quien haya intervenido en los hechos. El objetivo de esto es evitar el sesgo cognitivo de confirmación, ¿no? Digamos, la empresa siempre quiere que termine la investigación interna concluyendo de que no ha habido una práctica delictiva que deba ser reportada a las autoridades, que en todo caso, o que en todo caso fue un fraude interno y tal, ¿no? A diferencia del sesgo que tiene la Fiscalía, que es de confirmar, digamos, que hay una imputación. Entonces, la idea es que el equipo que integre o que lidere la investigación al interior de la empresa tenga esta independencia y objetividad, ¿no? que los libre de este sesgo. Interesante que la Superintendencia de Mercado de Valores, cuando habla de imparcialidad, independencia y objetividad, no incluye la referencia a cautelar la confidencialidad de la investigación interna. Algo que, por ejemplo, es muy relevante en el sistema norteamericano, cuando uno trata, digamos, con estudios de abogados estadounidenses, ¿no? Que lideran este tipo de investigaciones con mucha experiencia. Digamos, para ellos es muy importante el alcance, ¿no? Lo que denominan el attorney-client privilege, ¿no? Y también que la doctrina del work product, ¿no? Es decir, todo comunicación del abogado con el cliente, y además los materiales o evidencias producidas por los abogados dentro de la investigación están protegidas por esta confidencialidad. Hay una pugna muy dura en el sistema norteamericano. La Fiscalía General, a través de una serie de memorándums similares a las circulares que emite la Fiscalía General Española, que lamentablemente en Perú nuestra Fiscalía no ese tipo de directivas, en estos memorándums ha venido incentivando la renuncia voluntaria al privilegio abogado-cliente y a la protección del trabajo legal para apreciar la eficacia del modelo de prevención. Lo que ha ido estableciendo
que va a ver con buenos ojos y para el momento de eximir o otorgar un acuerdo de no persecución a la empresa, ¿no? Con lo cual, las asociaciones de abogados han generado una protesta muy enérgica. Finalmente, el último de los memorándums, el vigente, que es el memorándum Yates de 2015, que se dio, bueno, post-crisis, ¿no? La última crisis financiera de 2008, ¿no? Donde se echó mucho en falta las condenas a ejecutivos o a personas, individuos, ¿no? Que hayan participado. En ese memorándum ya no se hace se retira ese incentivo a la renuncia voluntaria, ¿no? Pero sí se exige que la empresa identifique sustancialmente a todos los individuos que hayan tenido intervención en la práctica, ¿no? Y es que, como mencionó el profesor Verdugo en una de las preguntas en la mesa anterior, ¿no? Hacía referencia que el compliance tiene aspectos muy procesales. Eso ocurre en los Estados Unidos, ¿no? La paradigmática FCPA, la norma que sanciona de manera transfronteriza los actos de corrupción, no le otorga efectos ni eximentes ni atenuantes al modelo de prevención, ¿no? En el plano sustantivo, digamos, no hay esa referencia. Pero en el plano procesal, debido a la amplia discrecionalidad de la Fiscalía, el fiscal sí está autorizado a ofrecer un acuerdo de no persecución o de diferimiento de la persecución sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, que en realidad termina siendo un acuerdo donde la persecución nunca se da, con un sobreseimiento, donde el fiscal sí puede ofrecer en la medida en que se haya demostrado que el modelo de prevención haya funcionado de manera eficaz. Entonces, en ese plano procesal que sí tienen, digamos, esa palanca, por decirlo de alguna manera, los fiscales para exigir que los modelos de organización y gestión de delitos sean implementados, ¿no? En el ámbito peruano, el secreto profesional está regulado de una manera muy lacónica, ¿no? Básicamente es visto como el derecho que tiene el cliente frente al abogado para que éste no revele la información que conoce a terceros, pero no está previsto para el cliente frente a terceros. Es decir, si el cliente de la empresa recibe un requerimiento de información por parte del Ministerio Público, no podría oponer que se trata de una información que ha sido producida por su abogado en el marco de una investigación interna o como un trabajo preparatorio a un litigio, ¿no? Esa doctrina del producto legal, digamos, no está consolidada, no está regulada tampoco entre nosotros, y es algo, digamos, que sí se echa en falta en este tipo cuando uno habla de investigaciones internas, en la medida en que la persona jurídica quiere también asegurarse la posibilidad de no tener que, eventualmente, cuando empieza no sabe cómo va a terminar la investigación, y eventualmente si opta por no comunicar a las autoridades, asumiendo el riesgo de, en caso de que esto sea conocido, de tener solamente un atenuante y no un eximente. La preocupación es si es que hay un requerimiento, hay una obligación de entregar bajo, digamos, una sanción de cometer algún tipo de desacato o desobediencia a la autoridad en caso de negativa, ¿no? Es algo que se echa en falta a nivel de regulación, ¿no? Un segundo punto que los lineamientos de la SMB, Superintendencia del Mercado de Valores, destacan es que debe cautelarse cuando se elabora el protocolo de la investigación interna los derechos fundamentales de los trabajadores sometidos a la investigación. Claro, aquí tenemos una necesidad digamos, o más bien de valorar hasta qué punto se puede acceder a las comunicaciones de los trabajadores sin su consentimiento, ¿no? Aquí hay una sentencia de nuestra Corte Suprema, un recurso de nulidad que fue resuelto, es el número 817 de 2016, ¿no? Es una empresa que participó se adjudicó una licitación para vender patrulleros al Estado y contrató para una investigación interna a una compañía auditora, una Big Four. Y esa investigación fue aportada a la Fiscalía, que inició la investigación, y fueron absueltos luego del juicio por considerar que la evidencia había sido obtenida de manera ilícita por cuanto se había accedido al contenido de las comunicaciones electrónicas de los trabajadores sin consentimiento previo de ellos. La Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción recurrieron a esa sentencia absolutoria bajo el modelo procesal antiguo, y vía recurso de nulidad la Corte Suprema
declara fundado el recurso de nulidad, anula la absolución y ordena que se haga un nuevo juicio, indicando que debió aceptarse esas informaciones con base a los siguientes criterios, ¿no? Dice, primero, si se trata de una herramienta proporcionada por el empleador para cumplir las funciones del trabajador, entonces no puede hablarse de una expectativa jurídicamente garantizada de privacidad, ¿no? Y si a eso se suma que exista causa probable, una perspectiva ex ante, hay causa probable de la comisión de un delito relevante, dice, ¿no? De interés público, este es un caso de presunta corrupción pública, y además no hay un medio menos lesivo, ¿no?, para detectar, se admite. Claro, pues esto requiere una valoración que cuando en la práctica alguna empresa le hace la consulta al abogado, dice, ¿puedo ingresar al correo electrónico del trabajador sin su consentimiento? Claro, dice, bueno, hay una sentencia de la Corte Suprema que no es vinculante, pero no hay una regulación legal expresa, ¿no?, que también se echa en falta y que es necesaria para este tipo de investigaciones, ¿no? Si es que basta con que en el reglamento interno de trabajo, en el código de conducta, se le haya notificado al trabajador de esta posibilidad, ¿no?, de tener de poder acceder a sus comunicaciones, o si es que necesariamente debe requerirse un consentimiento expreso previo al acceso a sus comunicaciones electrónicas o documentos de trabajo, mensajes de chats de WhatsApp, si el equipo móvil ha sido proporcionado por el empleador, ¿no? Esa regulación, digamos, no existe, ¿no? Está un poco librada al desarrollo jurisprudencial y creo que para predictibilidad debería abordarse. En tercer lugar, se exige, para que la investigación sea considerada eficaz, dotar a la persona o equipo encargado de conducir la investigación recursos suficientes para realizar la labor, ¿no? Como saben, son actuaciones altamente intensivas en recursos, ¿no?, tanto humanos, materiales como financieros. No cualquier empresa puede hacer una investigación interna, a veces tienen que contar con participación de consultores forenses, ¿no?, contadores, informáticos, dependerá, y por eso debe haber una dotación, digamos, de recursos a la persona encargada de conducir para que sea una investigación, para que se haga lo necesario. En cuarto lugar, se señala que deben implementarse mecanismos de investigación acordes con la situación en la que se desarrollan los hechos, pero que logren el objetivo, ¿no? Aquí se refiere a la posibilidad de flexibilizar la presencialidad, por ejemplo, ¿no?, en las entrevistas, sobre todo en el contexto del COVID-19, fue emitida estos lineamientos, pero también puede ser aplicado en casos en los que el trabajador a ser entrevistado no reside o reside en una provincia, una ciudad distinta o en otro país incluso, cuando es una investigación interna transfronteriza, puede hacerse pues, por medios virtuales, ¿no?, siempre y cuando no se desnaturalice. Y en quinto lugar, que se establezca un régimen disciplinario interno, dice, que permita imponer sanciones a los trabajadores que hayan infringido las disposiciones del módulo de prevención. Esto, aquí hay la necesidad, creo, de hacer un ensamblaje entre los deberes a colaborar que tiene el trabajador desde la legislación laboral, donde en función al poder de fiscalización del empleador, el trabajador está obligado a dar una declaración, aun cuando fuese incriminatoria. En ese caso, debe, en esos supuestos, establecerse si es que puede tomarse la entrevista bajo amenaza de despido en caso de que guarde silencio. O sea, ¿le alcanza o no le alcanza el derecho a guardar silencio y de que de esta actitud no se derive una consecuencia peyorativa? Debe estar con asistencia letrada durante la investigación, ¿no? Digamos, ahí en el desarrollo, digamos, a nivel de la doctrina, lo que suele señalarse es que la regla general es que si se entiende que el derecho a guardar silencio parte o es oponible frente a las autoridades estatales, en los casos de investigaciones privadas, no debería exigirse, digamos, o las garantías no deberían ser tan rígidas si lo que se quiere es beneficiar o obtener resultados, ¿no? Sin embargo, cuando las investigaciones sí tienen este componente estatal, sea por ejemplo como en el ámbito norteamericano, la Fiscalía exige que se haga la investigación y que la conduzca determinada firma de abogados, o en el ámbito local peruano, si estamos en el ámbito de una
colaboración eficaz de una empresa y el fiscal está esperando los resultados de la investigación interna para ser aportados a su investigación, ahí sí que deberían, digamos, respetarse estrictamente las garantías, ¿no?, de asistencia letrada, del derecho al silencio para el trabajador, porque si no sería como una investigación encubierta, digamos, ¿no?, por parte de la Fiscalía. Bueno, muy bien, creo que estoy sobre el tiempo. Quizás a modo de conclusión, solo creo que podremos convenir en que se trata de una materia en la que hay más sombras que luces, ¿no? Pero para disipar la niebla urge contar con una regulación legal sobre investigaciones internas que creo que debe estar positivizada para que se gane en predictibilidad, ¿no? Temo que no librar esto al desarrollo jurisprudencial no resultaría suficiente. Bueno, nada más. Muchas gracias.